Muy bien, entonces me permito compartir el contenido de hoy día con esa introducción que hace al resumen de la primera semana y podamos ya ingresar a lo que es los paradigmas, que son importantes verlos, reconocerlos para así poder realizar un trabajo, en el caso del módulo, un enfoque cuantitativo con el paradigma que amerita el trabajo. Entonces, en pregrado, tradicionalmente, pues manejamos dos enfoques, ¿no es cierto? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y bueno, pues vamos a ver que hay más paradigmas y que pues ahora amerita revisarlos y estudiarlos. El siguiente módulo es el enfoque cualitativo y mixto, ¿no? Y cuando hablamos de mixto, generalmente por la facilidad que da y la comprensión de lo que es la metodología en pregrado, pues solamente inferimos que hay investigación mixta, que es quanti-quali, y cuando es quanti predomina lo cuantitativo, el enfoque cuantitativo, y nos enmarcamos a todo el desarrollo del capítulo de metodología direccionado al enfoque cuantitativo. En el mejor de los casos indicamos, ¿no? Qué método, qué diseño cualitativo estamos utilizando, pero en otros casos no, ya pues lo convertimos en cualitativo y cuando ingresamos a lo cualitativo es en el análisis de resultados y que no debería ser así y que en pregrado pues tenemos ya la posibilidad de conocer que hay paradigmas que se adecuan al enfoque mixto. De todos modos, entre paréntesis, ¿no? Para Hernández Sampieri son tres enfoques: enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Para otros autores no encontramos tres enfoques, sino encontramos solamente dos. Recording in progress. Ya, entonces, luego. Bueno, entonces continuamos ya viendo los paradigmas, más bien, ¿no? Matriz diagnóstica de paradigmas. Y ya les decía, pues en pregrado tradicionalmente vemos el paradigma positivista interpretativo, el positivista que hace al enfoque cuantitativo y el interpretativo que hace al enfoque cualitativo. Y cuando trabajamos mixtas, decimos como predomina lo cuantitativo porque la mayoría hace quanti-quali, pues trabajamos todo el capítulo de metodología bajo el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo. Entonces, revisamos ahora los paradigmas. Y dice la diapositiva positivista: visión de la realidad externa, objetiva y medible. Propósito central: explicar, predecir y controlar, formular leyes. El enfoque metodológico es el cuantitativo puro, es decir, la utilización de los números que se van a traducir en estadística, con la idea de que un enfoque cuantitativo pues direcciona a lo que es la generalización de los resultados. También a partir de lo que es la psicología, el paradigma positivista, tenemos el post-positivista. Y dice, no es externa, pero conocible solo de manera imperfecta, probabilística. Propósito central: explicar críticamente reconociendo límites y sesgos. Enfoque metodológico: cuantitativo, mixto, triangulación, validación probabilística. El paradigma positivista se puede utilizar en un enfoque mixto, pero restringe en cierto modo, ya vamos a ver los otros paradigmas, lo que es
la interpretación como tal. El fin que tiene el paradigma postpositivista es reconocer que la investigación bajo el paradigma positivista cuantitativo tiene límites. Entonces, hasta ahí quedamos, ¿no? Se reconoce que es muy, entre, entre comillas, es muy cuadrado y bueno, pues los resultados son fríos y que pues más allá no va, ¿no es cierto? Entonces, eh, poco aplicable mixto, pero está ahí para ser aplicado. Interpretativo, construida social e intersubjetivamente. El propósito central, comprender significados, vivencias y experiencias en su contexto. El enfoque metodológico es cualitativo puro. Entrevistas en profundidad, observación y otras técnicas más. Eh, ya decíamos, ¿no? En pregrado vemos positivista e interpretativo. Vamos al siguiente cuadro. Ya, acá. Sociocrítico, el siguiente. Históricamente construida, atravesada por relaciones de poder. ¿Cuál es el propósito central? Desvelar desigualdades para transformar y emancipar, comprender para cambiar. El enfoque es cualitativo mixto, participativo, investigación, acción, construcción colectiva. La investigación, bajo el paradigma sociocrítico, va más direccionado, y es interesante ello, a lo que es la investigación en educación. Sí es aplicable a lo cualitativo y a lo mixto. Si se dan cuenta, el positivismo y el pospositivismo son más verticales, más cerrados en su concepción de lo que es la investigación. Cuando ya hablamos de un paradigma interpretativo o sociocrítico, e incluso pragmático, estamos hablando de la posibilidad de poder más bien adaptar la investigación al sujeto. En cambio, dentro del paradigma positivista y pospositivista, el objeto se adapta a la investigación, o sea, pues ahí tiene que cuadrar, como diría nuestro presidente, ¿no? O sea, pues entonces, los paradigmas que se desarrollan en cuanto a esa, que tienen como premisa la flexibilidad, son aquellos que van de lo quali a lo quanti o directamente los cualitativos. Como les decía, el sociocrítico pues se direcciona más, no excluye al resto, pero se direcciona más al campo educativo. Pragmático, evaluada en función evaluada en función de sus consecuencias prácticas y problemas concretos. ¿Cuál es el propósito central? Identificar la solución más útil y efectiva para la toma de decisiones. Se puede trabajar con un enfoque mixto, flexible, combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas según el problema. Entonces, así como conocíamos el interpretativo y el positivista, que pues en algún tiempo han sido excluyentes, o tenías que hacer cuantitativo o tenías que hacer cualitativo. En mis tiempos al menos era así, ¿no? Pero ahora tenemos, aparte del positivista, uno más que amerita, ¿no? Que se reconozca los límites del positivismo, del paradigma positivista, considera el pospositivismo. Un poco más flexible en cuanto a reconocimientos de límites. Cuando hablamos del interpretativo, que es netamente cualitativo, pues tenemos dos más, que es el sociocrítico y el pragmático, que son dos paradigmas que pues trabajan ya dentro de lo que es la investigación con un enfoque mixto, son más flexibles y donde sí se hace realmente un análisis de ambos enfoques, ¿ya? En cuanto a interpretación, así como ve lo cualitativo, también le da su lugar y la importancia en lo cuantitativo. Y decíamos que el paradigma sociocrítico pues está más direccionado a lo que es la investigación dentro de lo que es la educación. Tienen tanto el paradigma positivista como el interpretativo en cuanto a sus
el paradigma positivista en cuanto a el reconocimiento de sus límites con el post-positivista tiene un formato. Y el interpretativo, el sociocrítico y el pragmático tiene otro formato, ¿ya? Y que luego vamos a ver. Entonces, dice la meta definitiva, coherencia investigativa. Uno, el paradigma. ¿Es importante? Sí. En posgrado sí se debe desarrollar este punto, identificando teóricamente y justificando en la práctica cómo se adecua este paradigma a la investigación que se está realizando. Dice, el paradigma es el lente, los supuestos ontológicos y el propósito general, explicar, comprender y transformar. El método, la arquitectura. Cuando hablamos de método nos estamos refiriendo a lo que es el marco metodológico. Y dice, ¿no? El diseño, las técnicas, el eje cognitivo aplicado, ¿no? O sea, cómo yo voy a realizar la investigación. Y el producto es el artefacto, el tipo de documento, tesis, artículo, proyecto, cualquier documento científico que se realice. La marca de excelencia en la educación superior por competencias no es la complejidad de la técnica, sino la alienación perfecta y consciente entre el paradigma elegido, la metodología aplicada y el producto construido. Entonces, es una triangulación muy importante para poder desarrollar una investigación e hilar finito. No así como, sin desmerecer, no todo el trabajo que hacemos en pregrado y de seguro que muchos de ustedes han desarrollado la tesis que en primera instancia parece pues complicada y que, bueno, pues al hacer nuestra defensa decimos, no he sufrido tantos meses para defender en 45 minutos y ya fue. Pero creo que la experiencia, esa primera experiencia, debería, y si van a ser docentes en el área de metodología, debería ser un primer producto que amerita hacer, pues, futuros más proyectos y no quedarnos solamente con la tesis de pregrado o traumados, ¿no? Con el proceso investigativo que se ha realizado. Muy bien, esta es la parte última que pues quedó pendiente de la anterior semana. Consultas, aportes, nada. Muy bien, entonces nos centramos ahora en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo. ¿Sí? Muy bien. Eh, Plano estructural de la investigación cuantitativa. Y si recordarán quienes han pasado metodología conmigo, siempre les digo, ¿no? Cuanti, ¿a qué suena? ¿A cuánto? Muy bien. Y cuando hablamos de cuánto, ¿a qué nos referimos? ¿A qué elemento nos referimos? ¿De cuánto? A números. Muy bien. Entonces, a partir de ello, cuando hablamos de una investigación de enfoque cuantitativo, directamente nos referimos al trabajo que se va a realizar y que nos va a dar como resultado, pues, números. Y esos números, esos resultados los vamos a convertir en estadística. Esta estadística se va traducir en esquemas, en gráficos, histogramas, barras, tortas, ¿no? Y todo lo que refiere a lo que es la estadística, donde generalmente trabajamos en esta primera parte de resultados, pues con programas estadísticos, primero en Excel, ¿no? Para hacer nuestras tablitas y posteriormente pasamos al SPS para poder determinar la relación o correlación de nuestras variables y así sucesivamente que vamos a ver más adelante. Modelo de navegación en 5 fases: la concepción de la idea y la publicación empírica. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Gracias. Muchas gracias, gracias. Entonces, decíamos, teóricamente, pues son 5 etapas para la construcción de una investigación cuantitativa.
de enfoque cuantitativo. Uno, la fase conceptual, que es delimitar el problema y proponer respuestas tentativas. Y pregunto, ¿a qué se denominan técnicamente las respuestas tentativas? ¿Sí recuerdan? La hipótesis. A la hipótesis. Muchas gracias. Exactamente, ¿no? Las hipótesis son supuestos o respuestas tentativas. Y cuando hablamos de delimitación del problema en ciencias sociales, nosotros hacemos, y habíamos visto ya en la primera clase, pues una redacción en texto que abarca, bueno, hasta 3 páginas y que terminamos con una pregunta de investigación. Y decíamos que en la investigación en ciencias exactas, no hacen todo el texto, todo el relato que hacemos en ciencias sociales y directamente se van a una pregunta, ¿no? Y es la forma de delimitar su problema. Y a esa pregunta en que arribamos, tanto en ciencias exactas como en ciencias sociales, pues nace ahí la respuesta tentativa que hace a la hipótesis. Fase de planeación y diseño. Construir la estrategia exacta y seleccionar la muestra, ¿no? De pronto ya, pues tengo una primera parte que al delimitar el problema, tener una hipótesis, de hecho, voy a generar unos objetivos, tanto uno general y varios específicos. Y bueno, pues me voy a la fase de planeación y diseño. Me pongo a pensar, ¿no? O sea, pues dentro del enfoque cuantitativo, pues qué diseño voy a utilizar, qué tipo de diseño voy a utilizar, qué técnicas, qué instrumentos para la recolección de la información voy a utilizar, cuál es mi universo, cuál es mi población, cuál es mi muestra. Y como decíamos, esta muestra es representativa al resto. Tenemos una tercera fase, la fase empírica, ejecutar el trabajo de campo y capturar la realidad, ¿no? La aplicación de los instrumentos. De las técnicas, bueno, las técnicas hacen el cómo voy a recolectar la información y el instrumento con qué voy a recolectar la información. En técnicas podemos tener la técnica de observación, técnica de entrevistas, de encuestas, grupo focal y los instrumentos pues irán en relación a cada técnica que yo vaya a utilizar. Y en cuanto a la muestra, sabemos que hay una fórmula y ahora la fórmula ya está en la IA, donde es mucho más fácil, pues introduces los datos y al rato según el margen de error que tú desees aplicar para tu muestra, pues te sale, en un segundo te sale ya tu muestra. Luego tenemos la fase analítica, que es limpiar, procesar y extraer el conocimiento estadístico. Y bueno, todavía, a pesar de que ya tenemos programas, ya decía de lo más simple que es el Excel, y posteriormente un SPS para ver las variables, la relación de las variables, bueno, pues lo que tengo que hacer, si es que he aplicado mis instrumentos de manera em, em, en físico o lo he realizado, porque ahora muchos realizan la aplicación de sus cuestionarios en Google Forms u otros formatos de cuestionarios que pues son, según el enlace, pues son fáciles de aplicar. Si es de forma, ya sea de forma física o sea ya de forma digital que yo vaya a recolectar mi información, tengo que hacer de primera en ambos casos, pues revisar, ¿no? En físico la correcta transcripción o respuestas de los sujetos investigados y también si hemos aplicado nuestro instrumento en digital, pues hacer una revisión igual uno por uno para poder seleccionar. Puede haber algún error o de pronto no han terminado de llenar, pues y se va depurando aquellos que no nos ayudan para nuestra investigación y para los resultados y poder seleccionar aquello que sí me va a apoyar a recolectar, a analizar ya los resultados. Por último, la fase de difusión, estructurar conclusiones para la comunidad científica, ¿no? Conclusiones, recomendaciones. En teoría se dice que
toda investigación, por más pequeña que fuese, debería publicarse porque siempre de una u otra forma, pues va a ser un aporte a aquel lugar donde se hubiese investigado y en el mejor de los casos un aporte a la sociedad. Entonces, pasamos, dice concebir la idea. En la anterior clase decíamos que pues desde la idea cuesta, ¿no? Hay algunas ciencias donde es un poco más difícil identificar un tema de investigación, como en derecho, por ejemplo, ¿no? En derecho dicen, pero si todo ya está investigado, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y sí, encontrar en derecho un tema que sea pues de aporte, novedoso, viable, factible, es más complejo que en ciencias sociales. En ciencias sociales para los cientistas todo es insumo de investigación, todo, cualquier fenómeno psicológico, fenómeno social es insumo para investigar. Entonces, pues desde la idea, eh, ya es pues una inversión de tiempo y el tiempo pues es oro. Identificar el tema o fenómeno amplio, investigar. Dos, revisión de la literatura y marco teórico. Tengo la idea, sí, bueno, pues lo que sí tengo que confirmar si esa idea está correctamente identificada, está correctamente, generalmente empezamos por la observación, ya sea viendo o también escuchando. Entonces, debo sustentar aquella idea de investigación. Uno, alguien preguntaba sobre el estado de arte. De hecho, o sea, para nosotros, para todos los cientistas, pues revisar el estado de arte es básico para ver en qué situación se encuentra la idea que yo tengo, ¿no? ¿Quiénes han investigado? ¿Dónde se ha investigado? ¿Cómo han investigado? ¿A qué resultados han arribado? Y además también ya empezar con una revisión básica de la literatura que hay en cuanto a textos académicos o revistas también, ¿no? Pero en cuanto a teoría. Entonces, es importante esos pasos y por ello el domingo pasado les decía, ¿no? Qué importante es leer, porque incluso para seleccionar las investigaciones que yo voy a revisar en mi estado de arte o voy a tomar para mi estado de arte, tengo que hacer una lectura breve y tengo que leer bien. Em, en esta semana estaba en la defensa interna de una ah, investigación y bueno, por los nervios también se entiende, pero eh, su investigación era no experimental, entonces ella leía sus diapositivas y de nervios, em, su investigación era no experimental y omite el no y dice mi investigación es experimental. Ese momento, bueno, cuando no habíamos visto los resultados y demás, yo decía, por experimental, pero el título no es experimental. Pero bueno, continúa, ¿no? Y al final le pregunto, yo ya sabía que no era experimental, pero pues el tribunal tiene que preguntar, ¿no es cierto? Los errores que se hubiesen cometido en la exposición y le digo, ¿y tu investigación es experimental o es no experimental? Es experimental, y en tu diapositiva dice no experimental. ¿Me puedes explicar la diferencia? Entonces, esa es la labor, no es por mala gente, ni si ya sabe para qué pregunta, ¿no es cierto? Es la labor del tribunal. Y vamos a una defensa externa, pues se tiene que dominar. Y todavía, cuando hay esas dificultades, hasta respondemos por lógica, ¿no? Por ejemplo, en el enfoque, dice, el enfoque es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque estoy trabajando con varones y mujeres. No, esa es una respuesta lógica, mixto, varones y mujeres, ¿no? Entonces es falta de conocimiento. Y no solamente pasa en pregrado, sino ocurre en posgrado, porque no todos los que terminan posgrado pues tienen que dominar metodología, pero sí tienen que saber lo básico, ¿no? Por eso cuando hablamos ya de cursos de posgrado, pues nos estamos refiriendo a, pues, a post, ¿no? ¿No es cierto? A después del grado. Entonces ya tiene que haber conocimientos, tal vez no así de experiencia, de ser tutores y demás, pero conocimientos sólidos sobre lo que es una metodología. Y en metodología de la investigación, pues no hay otra que memorizar de una u otra forma para poder reconocer cuándo es mixto, cuándo es cuantitativo, cuándo es cualitativo y todo lo que estamos viendo ahora, ¿sí?
Bueno, me saltaba de este punto, revisión de la literatura y marco teórico. Entonces les decía, ¿qué tan importante es la lectura? Y en el trabajo de la semana pasada, si alguien ha revisado, dice, ¿qué estrategias podemos utilizar, ¿no? Con los estudiantes universitarios para poder fomentar competencias para elaborar una investigación. Entre esas está la lectura, ¿no es cierto? Entonces yo para eh, seleccionar el estado de arte, por ejemplo, que en pregrado se pide 5 investigaciones, 3 internacionales y 2 nacionales, tienen que leer, y de pronto si el error es del no he visto el no, y creo que es esto, la omisión de una palabra, pues cambia en investigación, cambia el sentido de todo. Entonces, es importante fomentar a la lectura y si nosotros también ya como profesionales no tenemos el hábito de lectura, hay que hacerlo porque es importante para la vida profesional. Y todo tiene su tiempo nomás, ¿no? Ustedes son jóvenes, de hecho son mucho más jóvenes que yo. A mí que me encanta la lectura y que más bien empíricamente he aprendido a hacer lectura rápida por revisión de tesis, especialmente, pues ahora tengo dificultades en la vista, eh, ya serias. Por eso ya prácticamente no dejo los lentes, ¿no? Pero cuando uno es joven, pues adquiera. Y esto va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y si hay un proyecto o ya son docentes, pues el docente no puede equivocarse al leer, ¿no? Y al no tener hábitos de lectura, pues hay docentes que sí tienen dificultades de lectura o como la anterior vez decíamos, que en caso de que no hubiese tecnología, no sé, un apagón como en el Chapare, ¿no? Y estás dando clases, entonces tienes que utilizar la pizarra y cómo está tu letra, cómo está tu ortografía, escribes directito en la pizarra que ya no es cuadriculada o tienes, o de pronto vas bajando, vas subiendo. Y eso es entrenamiento, no es que alguien nació escribiendo perfectamente una pizarra, sino pues es por ensayo y error, diríamos, en psicología. Luego tenemos, para terminar, es como un embudo, ¿no es cierto? Tenemos el planteamiento del problema. Entonces, tengo la idea, sustento esta idea con investigaciones que hace el estado de arte y también con teoría. Entonces, estoy ya de bajada, ingresando a este cuello de botella, ¿no? Donde empezamos ya con la delimitación del problema exacto. Tengo ya un repertorio. em, eh, Tengo ya conocimiento, es científico, se ha investigado mi tema, o sea, es un tema actual, es un tema que amerita, ¿no? Todavía investigar o en mi contexto amerita investigar. Me formulo las preguntas y como hace un momento decía, pues también formulo respuestas tentativas. Según el alcance o qué profundidad tendrá el estudio y em, el alcance también en teoría se denomina tipo de investigación. Y tenemos exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Entonces, exploratoria, dice el objetivo familiarizarse con un fenómeno desconocido. Tal cual dice el término, no voy a explorar. No está muy trabajado el tema. En este tiempo, lo que, por ejemplo, temas que no están muy explorados, y vamos a ver de ejemplo, ya unas cuantas investigaciones, pero es poquísima. La sobresaturación digital está haciendo un estudiante y su influencia en el pensamiento creativo, sí, algo así, el pensamiento creativo, ¿no? Entonces, es nomás cierto y real que las últimas investigaciones a nivel internacional dicen que estas generaciones, la juventud de estos tiempos, pues es menos inteligente que las anteriores generaciones. Y a partir de ello, este estudiante plantea, ¿no? Que en carreras como en comunicación social, por ejemplo, utilizan pues computadoras especiales, ¿no? De pantallas grandes para hacer sus gráficos y demás. Entonces tienen varias pantallas en esa pantalla. Entonces, según él ha podido observar, pues
la sobrecarga digital que hay con tanta información hace que los profesionales en el área de comunicación, de artes gráficas, marketing y demás, pues estén perdiendo la creatividad. Hay el bloqueo creativo, dice, ¿no? Se están bloqueando porque ya es un copy-paste o sacar de la información de uno de otro y armar el suyo, pero ya no hay ya no hay el desarrollo ni la aplicación de la creatividad para poder generar productos en esa área. ¿No? Entonces, son temáticas exploratorias. Él me decía, no hay sobrecarga digital. Encontró dos internacionales y un nacional. Entonces, esos temas. Creo que en todas las ciencias, si hablamos de IAS, a pesar de que ya todos manejamos y demás, lo que nos falta es investigación. Entonces, la exploratoria va en ese sentido. Nivel de conocimiento previo muy bajo porque pues es difícil encontrar incluso teoría, pero la tecnología también nos acerca a textos y demás, ¿no? No es tan cerrado así como que cero teoría. Resultado esperado, tendencias y áreas para estudios futuros. Luego tenemos el tipo descriptivo. El objetivo es detallar propiedades y características exactas. Descriptivo, hace 10 años Hernández Sampieri decía, es una investigación, además de detallar propiedades y características exactas, es cuando se trabaja con una sola variable. Pero en el tiempo se ha descartado de que sea con una sola variable porque también se pueden describir dos variables. Nivel de conocimiento previo básico. Resultado esperado, un perfil preciso del fenómeno. Correlacional, perdón. Estoy arrastrando. Ahí te vaya. Correlacional. Objetivo, conocer el grado de relación entre dos o más variables. Es el tipo de investigación que más se trabaja en ciencias sociales. Nivel de conocimiento previo moderado, resultados esperados, predicciones iniciales y patrones, y especialmente los patrones de relación que puede haber de una variable 1 y una variable 2. Y cuando en algunos casos podemos hablar de una investigación descriptiva correlacional, que está bien, vamos a describir la relación de ambas variables, muy a pesar que parece repetitivo, porque cuando hablamos de correlación describimos esa relación, pero para hacerlo más interesante y bueno, que se note que uno ha trabajado metodología, entonces dice, ¿no? Su investigación es de tipo descriptivo correlacional, como que también puede ser descriptivo explicativo. Y cuando hablamos de explicativo, el objetivo es encontrar las causas estructurales de los eventos. Nivel de conocimiento previo es alto, resultado esperado, entendimiento profundo y causalidad comprobada. Cuando hablamos de una investigación explicativa, pues desembocamos en una investigación que pueda describir, no podemos decir también descriptiva, explicativa, les decía hace un momento, la causa y el efecto de un fenómeno, pero describimos tal cual se presentan en el entorno. No manipulamos ninguna variable. Este es el tipo de investigación que está dentro de las investigaciones no experimentales. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Continuamos. Marco teórico. Dicen, Marco teórico. Sí, Natalie. dicen una consulta, sí, descriptivo y explicativo básicamente pareciera ser lo mismo, pero entiendo que explicativo va más a la causa y efecto. Exacto. Y cuando hablamos de causa y efecto, estamos hablando de variable independiente y variable dependiente. Ah, ya. Entonces lo correcto, si vamos a hablar de una influencia, digamos, causa-efecto, sería descriptivo, explicativo, no solamente explicativo. No, puede ser explicativo, así como correlacional puede ser solo correlacional, pero para utilizar en pregrado el tipo de investigación descriptivo, ponemos descriptivo correlacional, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto la investigación de tipo correlacional como la explicativa describen,
¿no? Sí o sí describen, o sea, implícitamente describen. Pero como les digo, para hacer más interesante tu investigación o extenderte un poquito más en cuanto a tu capítulo metodológico, puedes anteceder por descriptivo correlacional o descriptivo explicativo. Ah, ya. Gracias, O sea, Lisa. es opcional utilizar el descriptivo en correlacional o en explicativo. Está bien, Lisa. Muy bien. Gracias. Marco teórico, decíamos, es la base conceptual y la literatura existente. A partir de lo que es el marco teórico, las investigaciones realizadas, la identificación de las variables, hablamos de una formulación de la hipótesis, que es una respuesta, es un supuesto, ¿no? La respuesta a la pregunta de investigación es una respuesta tentativa. Proponer las respuestas tentativas que serán puestas a prueba. Dice, la hipótesis es el puente que traduce la teoría abstracta en un elemento empírico que puede ser medido y comprobado, ¿no? En el marco teórico tenemos la hipótesis que supuestamente, y está en el trabajo que les estoy dando para esta semana, la hipótesis es una respuesta tentativa, es según tu lógica, tú crees que va a ocurrir aquello, ¿no? Entonces es un supuesto que tú, según tu estado de arte, según tu marco teórico, pues dices, esto va a pasar aquí. Y pues luego aterrizamos en lo que es el diseño de la investigación. Una vez que ya pues tengo el diseño de investigación, paradigma post-positivista, si gustan, o positivista, enfoque cuantitativo. Tenemos pues el diseño. Dentro del enfoque cuantitativo, no olviden, tenemos dos diseños, el diseño experimental y el diseño no experimental, ¿sí? Entonces defino, mi investigación es un experimento, no es un experimento. Entonces, es experimento cuando yo manipulo intencionalmente una variable. Y no es experimento cuando no manipulo, sino describo. Por eso decía, es opcional poner descriptivo correlacional o descriptivo exploratorio, explicativo, ¿no? O omito descriptivo, pero igual voy a describir porque no estoy manipulando ninguna variable, no estoy haciendo ningún experimento, sino describo a la o a las variables tal cual se presentan en el entorno. Tenemos la selección de la muestra, definir la población de estudio y la técnica para extraer la representatividad. Y en investigación cuantitativa, pues tiene que ser una muestra exacta, decíamos, ¿no? O sea, que represente al todo. Si hablamos como en repostería, no tengo una torta. Bajo una tajada, pues que sea significativa, que represente al resto de la torta, que me pueda certificar de que el resto de la torta es del mismo sabor. Entonces, bajo una buena tajada y veo que es de, no sé, durazno y frutillas. Entonces, asumo que pues toda la torta es así, ¿no es cierto? Entonces, pues esa es la importancia de la muestra, de que esa muestra representativa, pues, represente a lo que el resto, em, represente al resto, ¿no? En realidad, eh, llega a ser una muestra, como dicen, ¿no? De el resto del universo y de la población. Selección de instrumentos, diseñar o elegir los métodos de recolección de datos, es decir, cuestionarios, encuestas, pruebas estandarizadas, etcétera. Ya vamos a ver sobre los requisitos de los instrumentos. Entonces tenemos una población general que pues en la mayoría de la estructura de las tesis, de los proyectos, hablamos de un universo, ¿no? El universo que es pues lo macro, lo grande. La población, que ya es la población que puede ser parte de mi investigación. Y la muestra, si es que la población es grande, pues es una porción de la población que representa al resto. Y la muestra representativa, dice, ¿no? Que es el marco muestral en realidad, que es un grupo exacto del cual se extraerá la información estadística garantizando que refleje al resto de la población. Recolección de datos, dice el momento donde la investigación toca la realidad.
Tenemos aquí, ya, tenemos aquí pues un sinfín de eventos, ¿no? Y vamos, dice pruebas, prueba piloto. Hacemos prueba piloto cuando se quiere en el instrumento verificar la confiabilidad, ¿no? Es el ajuste, dice, validación previa de los mecanismos de recolección. Aplicar instrumentos. Bueno, una vez que cumplo con los requisitos de los instrumentos en cuanto a la validez y a la confiabilidad, pues se aplica los instrumentos en el trabajo de campo, pues es denominado trabajo de campo, ¿no? Para recolectar la información de la muestra que ya se hubiese seleccionado. Y bueno, pues vamos almacenando toda esa información para poder sistematizar, para poder analizar y pues poder generar o desarrollar las conclusiones de esta información, estos datos obtenidos. Dice información recolectada, datos en bruto directamente del campo, ¿no? Son dispersos, como vemos aquí. Procesamos y limpiamos, decíamos, ¿no? Depuración de errores. Si está en físico, hay algunos que no me van a servir. Si es en digital, igual eliminar aquellos que no han sido completados o de pronto a veces llenan como se les ocurre, ¿no? Me ha pasado a mí una vez, ingresado a un curso justamente de derecho y como que entrenados, ¿no? Han respondido todos dos, 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 dos en escala de Likert. Todo el curso, dos. ¿Y qué ha pasado, no? No, 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 a veces no tienen, a pesar de haber firmado el consentimiento informado, pues no tienen la voluntad de apoyar en algunos casos, ¿no? Entonces es importante revisar y no ir directamente si es que fuese en Google Form, por ejemplo, que ya me da incluso los gráficos según el test y me sirven los gráficos, pues tengo que depurar porque puede haber un sesgo en las respuestas intencionado por el grupo a quien se ha aplicado. Depuración de errores y estructuración de la base de datos. Y por último, llegamos a los datos estadísticos. Cuando hablamos de causalidad, o sea, explicativo, pues vamos a trabajar con ciertos gráficos, como por ejemplo las barras, que nos dan un buen reflejo de la causa y el efecto. Y bueno, pues en histogramas, cuando hablamos de una investigación correlacional, para poder ver según la cantidad de la población, si es de Spearman o de Pearson, pues vemos en estos histogramas la correlación o si es que no hubiese correlación. Elaboración del reporte, dice, ¿no? El empaquetado del conocimiento, redacción de los resultados, ya decíamos, en diferentes gráficos según sea la investigación, el análisis de cada gráfico y bueno, pues que va a aterrizar en lo que son las conclusiones, interpretación del análisis de datos frente a las hipótesis iniciales. En las conclusiones sí o sí se deben redactar en función a los objetivos planteados en primera instancia, tanto al objetivo general, a los objetivos específicos, concluyendo con la confirmación de hipótesis. Sabemos que se trabaja en pregrado con dos hipótesis, la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Y en posgrado muchas veces piden una hipótesis alterna y bueno, pues la confirmación de cualquiera de los tres, pues se deben describir, explicar detalladamente en las conclusiones. Y por último, el informe final, que es la estructuración del documento listo para su publicación, socialización o pues revisión por pares. Es un proceso que ya lo hemos visto en una primera parte y bueno, pues que hemos ido a detalle. Consultas hasta aquí. Lisa, buenos días. Pamela, buen día. Una consulta. Cuando se hace las tesis en el área de experimental y no experimental, la mayoría creo que son no experimentales, ¿no? Porque no se trabaja mucho, creo, o no se mueven mucho las variables, o tal vez estoy mal. Pamela, sí, la mayoría son no experimentales. En realidad llegan a ser descriptivas correlacionales o descriptivas explicativas.
Porque es más fácil. Sí, se hace más corto tiempo porque ¿qué haces? Mides tus variables porque la idea es medir, ¿no es cierto? Por eso son variables. Mides tus variables y bueno, pues trabajas los resultados y haces tus conclusiones y recomendaciones. En cambio, una investigación experimental que como bien dices, Pame, son en menos cantidad, amerita más tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una investigación experimental, tenemos una clasificación que es experimental puro, preexperimento y cuasi experimento, y que en cualquier carrera se puede hacer preexperimento y cuasi experimento. Difícilmente vamos a hacer una experimental pura porque amerita condiciones como un laboratorio, un lugar donde no haya variables extrañas que interfieran en el resultado. Entonces, si es preexperimental o cuasi experimental, refiere a que tengo pues una variable independiente que yo movilizo. ¿Y cómo movilizo? ¿Bajo qué estrategias? Pueden ser, por ejemplo, un programa. Ayer también veía un programa en una tesis, programa de entrenamiento de estrategias de afrontamiento para disminuir eh, comportamientos de ira. ¿Ya? Entonces, esta persona va a aplicar su programa que hace a la variable independiente, es decir, va a entrenar en estrategias de afrontamiento, ¿no? A este grupo de personas, que sería la variable independiente, que debe causar efecto en la variable dependiente. Entonces, el aplicar este programa te lleva tiempo, el hacer este programa te lleva tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer sesiones, en las sesiones, cada sesión su objetivo, material didáctico, evaluación, quién va a desarrollar, cuánto tiempo va a ser, cómo vas a evaluar, ¿no? O sea, no va a ser en una sesión, ¿no es cierto? Entrenamiento de estrategias de afrontamiento, me imagino, mínimamente serán 10 sesiones. Entonces, si las sesiones son una vez por semana, ya pues son 10 semanas que te va a tomar. Entonces, por la facilidad y el tiempo corto que amerita una investigación que no es experimental, pues la mayoría hace no experimental. Cuando es no experimental, vas con tus cuestionarios. Bueno, haremos de cuenta que es físico, ¿no? Vas, digamos, en una unidad educativa, vas, aplicas tus cuestionarios de las dos variables y analizas tus resultados y tienes tus conclusiones. Es más complejo hacer una investigación preexperimental o cuasi experimental. Gracias, Lisa. Muy bien, Pam. ¿Alguna consulta más? Muy bien. Entonces nos vamos ahora a hilar finito. Vamos a ver, a partir de la idea que tenemos, em, a partir de la idea que tenemos de investigación, perdón, a partir de la idea de investigación que tenemos, pues tenemos que plantear un título. El título em, puede ser modificable hasta el último momento hasta el último momento en que voy a presentar mi investigación, pero cambiar en cuanto a los conectores. Soy la licenciada Imelda Terraza, psicóloga de profesión.
vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, que es el abuso infantil. Entonces, se puede cambiar en cuanto a conectores, o sea, de forma. De pronto es una investigación correlacional donde tengo una variable uno y 2 y quiero que la variable 2 sea el uno y el uno sea el 2, puedo hacer esos cambios, pero el fondo del título no. Y hay una forma de estructurar el título. Ya les decía, tengo la idea de investigación y tengo la idea de investigación y debo ya consolidar mi título. Muy bien. Entonces, tengo la idea, he revisado mi estado de arte, estoy aterrizando bien, he revisado también teoría, los conceptos y demás. He pensado, importantísimo, en la población en la que yo voy a trabajar la investigación, que es importante. Pueden haber grandes ideas, pero resulta que, pues, no es viable en cuanto a la apertura de la población en la que yo pretendo trabajar. Y bueno, pues ya tengo consolidada esa parte y ya, trabajo tentativamente un título. El título, teóricamente, y esto es importante porque ahora vamos a avanzar paso por paso para la construcción de una investigación, eh, para que el trabajo final al final sea un proyecto pequeñito, no van a desarrollar marco teórico, no, no, en días no vamos a poder hacer, a pesar de que con la IA sí lo lograríamos, pero vamos trabajando. Entonces, el título de investigación teóricamente tiene tres elementos. El primer elemento es el objeto de estudio. El segundo elemento son las unidades de observación y el tercer elemento, pues, es la ubicación. ¿Qué es el objeto de estudio? El objeto de estudio es el fenómeno que voy a investigar. ¿Qué fenómeno voy a investigar según su ciencia, según sus áreas? ¿No? ¿Qué fenómeno me gustaría investigar? Y cuando estamos en posgrado y en la USFA, en pregrado, es obligatorio estudiar dos variables, es decir, que yo debo trabajar dos objetos de estudio que tengan algún tipo de conexión. No voy a decir relación para no direccionar a una investigación correlacional, sino estos dos fenómenos que tengan alguna conexión, que no sean excluyentes, ¿no? O sea, que tengan una conexión estos fenómenos. Y a esos fenómenos se los denomina variables. Es decir, que en el objeto de estudio puede haber una variable, como que en la mayoría de los casos deben haber dos variables. Ese es el objeto de estudio, ¿no? Entonces son fenómenos a investigar. Estos fenómenos, cuando hablamos de variables, deben ser susceptibles a ser medidos. Es decir, yo tengo dos fenómenos, debo medir a estos dos fenómenos, ¿no? Deben variar estos fenómenos, porque en la investigación lo que quiero es medir. Entonces decimos que tenemos al objeto de estudio. Dice, ejemplo, ya les comentaba hace un momento, ¿no? Un estudiante, me parece interesantísima su investigación, es exploratorio, a pesar de que en otros países se ha investigado, pero ni así mismo no hay mucha investigación y en nuestro contexto no hay,
¿no? Ha buscado, por eso es importante la teoría y el estado de arte. Me dice, ¿será que sobresaturación o sobreestimulación? ¿Será lo mismo? ¿Quién tiene que saber? Pues quien está investigando. Por eso es importante la lectura, ¿no? La IA me va a dar una idea, pero yo tengo que leer y poder identificar la terminología correcta. He estado todo un día buscándole. Tienes que buscar por cuál término vas a ir, por sobresaturación o sobreestimulación digital, que no es igual. Entonces, sobresaturación digital. Y su segundo objeto de estudio es el bloqueo creativo, ¿no? Tiene los dos fenómenos. La sobresaturación digital es medible, es medible. El bloqueo creativo es medible, es medible. Entonces vamos por buen camino. Dice, define el fenómeno, en este caso psicológico, o las dos variables principales que se van a investigar. Ahora, ¿qué ocurre en derecho? En derecho es diferente. Vamos a hacer un ejercicio también. Tenemos colegas del área de derecho. Ahora en ingeniería de sistemas, pues cuando plantean sus proyectos también difiere, pero en realidad la metodología es una, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que saber discriminar es dónde yo ubico mis objetos de estudio, quiénes son mis unidades de observación. ¿Están explícitamente descritos en el título o es implícito? No figuran en el título, ¿no? Depende de la ciencia y también depende del tipo de investigación que estoy realizando. Segundo elemento, decíamos hace un momento, unidades de observación. ¿En quiénes voy a trabajar? ¿Quiénes? ¿Quiénes harán mi universo? ¿Quiénes harán mi población? ¿Y quiénes serán mi muestra? ¿Ya? Entonces dice, objeto de estudio sobre saturación digital y bloqueo creativo. ¿En quiénes? En estudiantes de ciencias de la comunicación e ingeniería comercial. Dice, identifica claramente a los sujetos, la población o la muestra que será estudiada. Y por último, la ubicación, ¿dónde voy a realizar? La USFA, sede, El Alto y La Paz. Establece el espacio geográfico o la institución específica donde se realiza la investigación. Entonces, tengo tres elementos. Objeto de estudio, que es el que voy a investigar. ¿Cuáles son los fenómenos? Estos son los fenómenos. Ya. Para verificar de que son variables, tengo que decir, ¿esto puedo medir? Sí. ¿Este otro fenómeno puedo medir? Sí. Va. ¿En quiénes voy a investigar? Ya, dicen estudiantes de comunicación e ingeniería comercial. Muy bien. ¿Dónde en la USFAS? Son estudiantes. Bueno, va a haber posibilidad de realizar la investigación, ¿no? Hay investigaciones súper interesantes, pero que lastimosamente en algunos casos no se puede, no son viables. ¿Por qué? Porque de pronto los sujetos son difíciles de poder reunirlos, ubicarlos, o si son menores de edad, no sé, quisiera hacer una investigación en un hogar de niños, en un albergue, pues ¿quién tiene que autorizar? No están los papás, son los que tendrían que autorizar o los que tienen la guarda. ¿Será el director de la institución? Tendría que ser, pero el director no va a querer porque va a ser mucha responsabilidad, por ahí pasa algo y demás. O sea, pues, ¿cuántas investigaciones se podrían hacer en centros de acogida, en lugares donde hay menores de edad o enfermos mentales, ¿no? Donde alguien tiene que dar la autorización y no está la familia próxima. Entonces, es complejo. No, sin la autorización de los papás en caso de menores de edad o si tienen alguna enfermedad mental, la persona que es quien tiene la guarda o la tutoría, pues no se puede realizar. Tienen que ser pues personas que sí den su autorización o menores de edad que donde sus papás pues puedan autorizar, ¿no? Entonces, ¿en quiénes voy a trabajar? Es importante. ¿Dónde? La ubicación. De la teoría a la práctica, dice, ¿no? Organización de las variables.
sobresaturación digital, ¿no? Entonces, ya, voy pensando. Em, y el bloqueo creativo, ¿dónde? Pues en una universidad. Organización de variables, se seleccionan temas como sobresaturación digital y bloqueo creativo para definir el núcleo. Delimitación del entorno, se especifica la población, universitarios de carreras y la sede física de estudio. Entonces, son tres elementos. Ahora, por ahí alguien dice, en alguna investigación he visto que dice en la gestión 2006. Teóricamente son los tres elementos. Hay quienes por estructura o por la universidad les pide que coloquen además el tiempo, pero en la mayoría de los textos no nos presenta el tiempo como tal porque desvirtúa el título bonito que puede estar en un documento, ya sea de pre o de posgrado, ¿no? En la gestión 2026. Y si han pasado, digamos, en la gestión 2016, ya no te da ganas ni de revisar, hace 10 años ha sido elaborado, por decir, ¿no? Entonces, en la mayoría no se coloca el tiempo. Resultado final, dice, el sobresaturación digital, el efecto en el bloqueo creativo en estudiantes de Ciencias de la Comunicación e Ingeniería Comercial de la USFA, sedes El Alto y La Paz. Tenemos el qué, el quiénes y el dónde. Pregunta. Está sencillo, ¿no es cierto? No es complejo. ¿O sí, alguna dificultad o alguna pregunta? ¿Va bien? Muy bien. Entonces, en este infograma, por ejemplo, aquí falta el qué, ¿no? Como aquí dice la estructura, el objeto es el qué, el quién es y el dónde. Entonces, si alguien nos pregunta cuáles son los elementos del título, son el qué, el quién es y el dónde, en facilito. O objeto de estudio, unidades de observación y ubicación. Dice, el título integrado que conecta las variables, los sujetos y la ubicación de forma coherente. Muy bien, no hay preguntas. No me dicen que cuando no hay preguntas o se ha entendido todo, no se está entendiendo. Muy Gracias, claro pero todo, Lili. gracias, gracias, Eri. Muy bien. Entonces, una vez que se ha planteado el, se ha planteado el título, que como les decía, posiblemente sea tentativo por un momento, que luego se va ajustando. Claro que a un principio hasta plantear el planteamiento del problema, pues uno a veces dice, no, esta variable no me conviene, pero es que no ha tenido una lectura, una buena lectura de su estado de arte, porque al leer el estado de arte aterrizan al 100%. En clases yo generalmente les digo, ya, quiero investigar, les digo, no me den títulos. No, yo no parto de que empiecen con títulos. Les digo, traigan la idea de investigación. ¿Qué quisieran investigar? Ah, quiero investigar esto. ¿Qué más? No solo he pensado eso. No, tienen que ser dos. Vamos a medir dos variables. Entonces, pensa con qué te gustaría. Ya, ahora sí, estado de arte. Y lea. No hay otra. ¿No? Porque como docente tampoco puedo leer de todos y orientar a un título pues que sea correcto, porque yo desde mi percepción, sin un respaldo teórico, por experiencia sí puedo dar ideas, pero quien tiene que tener el dominio de su tema, pues es quien está realizando la tesis, ¿no es cierto? Entonces, busca tu estado de arte ya, y para que no sufras y digas, tanto tengo que leer, lee de tu estado de arte solo los planteamientos del problema. O por último, si son largos, lee pues la introducción, le digo el resumen. El resumen, según las normas APA, no debe exceder de 250 palabras. Entonces, ya lee los resúmenes de los cinco, que son 250, media página como máximo de cada investigación. Y de verdad, garantizado, no es la mejor estrategia. Leen y dicen, no, es que esto habían investigado. Y todavía, si lees el resumen, ya encuentras interés y vas a ver que vas a leer el planteamiento del problema más, porque el resumen es resumen y en realidad el resumen es el resumen de la introducción es el resumen de todo el documento.
Entonces, es una secuencia. Y al final termina leyendo el planteamiento del problema y es la mejor herramienta de inicio para poder tener ya un título previo. Después del título, bueno, pues ya sentado el título, ¿qué tenemos que redactar? Tenemos que redactar el planteamiento del problema. En algunos formatos, pues dice identificación del problema. ¿Y qué es el planteamiento del problema? Vámonos. Muy bien. Dice plano arquitectónico del planteamiento del problema, en realidad, guía metodológica para estructurar investigaciones con precisión espacial y rigor objetivo. Tenemos, dice, un problema bien planteado no es una opinión, es una descripción exacta. ¿Y cuándo voy a dar una descripción exacta? Cuando tenga una buena visualización del problema. Por eso les decía, qué importante es leer el estado de arte y la teoría. ¿Por qué? Porque cuando redacto el planteamiento del problema, y en posgrado es muy estricto, esta redacción es muy estricta en cuanto a que todo debe tener fuentes. Si yo voy a describir, no sé, una silla, diré pues que tiene 4 patas, diré que es de, no sé, madera, diré que tiene un espaldar y tendré que decir, es lo que yo estoy viendo, pero científicamente eh, Pérez dice que es así, ¿ya? El planteamiento del problema debe tener un sustento teórico al 100%. Alguien dirá, es como un copy-paste de lo que dicen los otros y yo voy a describir. No es un copy-paste porque no necesariamente vas a copiar textual, sino puedes parafrasear, ¿no? Según Pérez, una silla clásicamente es de madera, tiene 4 patas, un espaldar, ¿no? Entonces, Pérez, ¿quién dijo Pérez? Entonces, no ingresa en el planteamiento del problema ningún juicio de valor, no ingresa la percepción del investigador. Es netamente científico, podemos decir. ¿Por qué? Porque tiene que tener un respaldo teórico al 100%. Si yo digo el color, ya les decía, el color de la pared es beige, alguien puede decir, no, es cremita, alguien puede decir es blanco, sucio, o no. Entonces yo tengo que ir a la teoría de colores, les decía en la anterior clase, y que tengo que verificar exactamente qué color es, y diré, según la teoría de los colores, en Pérez indica que el color es beige. Todo debe tener respaldo. Por eso es que para ya desarrollar, que es el primer punto, es el punto más importante, ¿no? Que es el primer punto que me va a describir los fenómenos que yo estoy investigando. Y no solamente los fenómenos que estoy investigando, sino también las unidades de observación, o sea, cuál es la población a la que o con la que de la que voy a recolectar la información. ¿Quiénes son? Estudiantes, sí, los estudiantes de la Universidad San Francisco de Asís, muy bien. ¿Serán diferentes a los estudiantes de la UMSA? Son diferentes. Entonces tengo que describir igual con todas las referencias que pues ameriten y que yo pueda conseguir. Y por último, también describo la ubicación, ¿no? Si es en la Universidad San Francisco de Asís, diré la Universidad San Francisco de Asís que se encuentra ubicada, ¿no? En tal lugar y que tiene tantas carreras, alberga tantos estudiantes. Entonces, en el planteamiento del problema, yo voy a hacer una descripción exacta, evitando cualquier juicio de valor u opinión como investigador o investigadora. Todo con autor en formato APA
Y como les digo, características de, el planteamiento del problema es pues que todo el planteamiento esté sustentado teóricamente con fuentes válidas y confiables. Y me refiero a válidas y confiables, pues a que tienen que ser investigaciones, textos académicos, documentación o información que yo pueda verificar de que realmente pues es una información que es correcta. Porque sabemos que hay páginas que de pronto suben hasta documentos hasta información que es falsa, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser fuentes que sean válidas y confiables. No sé si alguien ha estado o ha escuchado en algún tiempo, hace muchos años, había el Rincón del Vago, ¿no? Entonces, ya pues sería, ni suena bien, ¿no? Rincón del Vago, entonces tiene que ser con autor, el documento del que se ha extraído la información. Es un trabajo netamente producido por quien investiga. La IA nos puede ayudar, sí nos puede ayudar. Podemos incluir, podemos poner en un prompt bien elaborado, pongo mi título y le pido que pueda describir el problema de ese título. Incluso puedo poner libros, no sé. No, ya saben ustedes mejor que cualquiera manejar la tecnología, entonces puede describir, pero así de finito, como que describir a qué tipo de estudiantes están inscritos en la USFA, o que la USFA es una universidad que tiene tantas carreras, difícilmente va a ir al punto. Entonces, si fácilmente me da una descripción del problema según el título y algún documento que haya adicionado, pues ahí me pongo a redactar, mejoro, adecuo por ahí. No explica lo importante que yo quisiera explicar, entonces voy adecuando, ¿no? Verificando, si me da fuentes, verifico quién es este señor, que si realmente dijo lo que dice la guía que dijo sobre el tema. Entonces, no olviden, el planteamiento del problema, o en algunas estructuras dice descripción del problema, en otras dice identificación del problema, que es lo mismo. Es una descripción exacta con un respaldo teórico de fuentes válidas y confiables que describen el fenómeno, describen a las unidades de observación y describen la ubicación donde se va a realizar la investigación, ¿no? Entonces, ya les decía, pues son tres coordenadas que utilizamos para la descripción del planteamiento del problema. El qué, los objetos, el orden no interesa. Yo puedo empezar por la Universidad de San Francisco de Asís, o puedo empezar por los universitarios, o puedo empezar por mis fenómenos, ¿no? La sobresaturación, como el ejemplo que veíamos. Entonces, no interesa el orden, lo importante es que cada descripción pues tenga fuentes que sean válidas y confiables, ¿no? El qué, el quiénes, el dónde. Un planteamiento del problema válido requiere coordenadas exactas en estos tres ejes para existir en el espacio de la investigación. ¿Preguntas? No es complicado, se entiende. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del qué, ya les decía, pues es el fenómeno que estoy investigando, y en el caso de posgrado y pregrado en la mayoría de las universidades exigen de que pues hayan dos fenómenos de investigación, no solo uno, porque cuando hablamos de la descripción de una sola variable, estaríamos hablando de una monografía. Y la monografía no es un documento científico, sí, pero si hablamos de docencia y titulación, pues la monografía no es un documento que con el que se pueda obtener el grado de licenciatura, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de las universidades te piden dos variables, ¿no? Y estas dos variables, describirlas tal y cual son, así como se presentan. Tenemos los quiénes en las diapositivas. Bueno, pues ya decíamos, ¿no? En quiénes, ¿cuál es la población?
Si quiero, puedo pues ya incluso indicar en el planteamiento del problema que hay una muestra, pero generalmente se habla de la población en general, ¿no? Hablamos ya de muestra cuando estamos en el marco metodológico. Entonces hablo de la población a quienes va dirigida la investigación, de quienes voy a recolectar la información, qué características tiene. Ejemplo, en otro ejemplo, por ejemplo, adolescentes, qué importante es describir, ¿no? Los cambios físicos, psicológicos y sociales que tiene un adolescente. Entonces, ahí siempre con autor, ¿no? Según el desarrollo humano, Papalia considera que la adolescencia se concentra o se determina a partir de los 12 y 18 años, y que otro autor también, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces voy describiendo, siempre con fuentes. Y por último, el lugar, toda la información que pueda poner, pero no in extenso, ¿no? Sino pues lo principal de él, donde voy a realizar la investigación. Y bueno, pues voy integrando en el planteamiento del problema estos tres elementos. Ya les decía, no interesa el orden, pero sí una buena descripción con todas las fuentes, ¿no? Tenemos bastante información, hay que seleccionar esa información para llegar a tener un documento que sea sólido, que sea trabajado en términos técnicos, pero no tan técnicos, sino que cualquier persona pueda entender de qué trata. Y esto no significa que podamos utilizar un lenguaje muy doméstico tampoco, ¿no? Sino un lenguaje que sea intermedio y que se pueda, que dé una buena comprensión para la persona que lee. Ya les decía, estamos en revisión del planteamiento del problema para seminario de grado, y bueno, pues una de las estudiantes me da un título que no, yo no entendía, y le digo, ¿me puedes explicar de qué trata tu investigación? Y me explica y le voy entendiendo, ¿no? Le digo, sí, entiendo tu investigación. Ya, entonces pasaremos al planteamiento del problema. ¿Qué has escrito? ¿No? Y en la lectura del planteamiento del problema, sí, ahí entiendo como docente, ¿no? Le digo, ya, muy bien, le digo, pero en tu título no dice nada de lo que tú has explicado. Sí, pero es que quiero hacer esto, ¿no? Entonces el docente tiene ese rol de poder, es su primer trabajo, es comprensible, ¿no? No vamos a pedir que en primera instancia, pues en pregrado, obviamente han pasado clases de metodología y demás, pero cuando ya estamos en el último paso, que es la elaboración de tesis, proyectos de grado, trabajo dirigido, pues ahí pareciera que hasta nos perdemos como estudiantes, ¿no? Y el docente tiene ese rol, ¿no? De entender y decir, mira, esto es lo que quieres. Sí, eso es lo que quiero. Ya, muy bien. Entonces, tu planteamiento del problema estaba bien hecho, pero le digo, tenemos que dar otra estructura a tu título, ¿no? Y para empezar siempre, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos? ¿Cuáles son los objetos de estudio? Es decir, los fenómenos que vas a estudiar. Esto. Muy bien, ¿cuáles son tus unidades de observación? ¿En quiénes? En estos, ¿no? Y ahí ya tengo un breve resumen del título, ¿no? Solamente me falta conectar. Algunos dicen, ¿por qué doble en? ¿Por qué doble la? ¿O por qué? ¿No? Entonces son detallitos, pero que una vez cuando uno ya ha estructurado el título, pues ya va. Posteriormente, planteamiento del problema, pues escribo el qué, escribo el quiénes, escribo el dónde. Uso fuentes válidas y pues elimino, si es que hubiera escrito en algún momento, los juicios de valor. ¿Cuál será la diferencia con la justificación? Em, no, y a veces yo me pongo, ¿no? A pensar, y a veces es de no creer, ¿no? Recuerdo hace 25 años que había hecho mi tesis y no entendía de verdad, o sea, y eso que yo siempre he sido auxiliar de metodología en la universidad. Pero decía, ¿cuál es? Es que no había textos. Ese era el problema. No había libros, no había los textos para profundizar más. Lo poco que se tenía era bien poco. Y como les decía en la anterior clase, no mucho depende del docente, de cómo enseña, cómo te explica, cómo direcciona al hacer una investigación. Y no, andábamos perdidos muchos. Y yo decía, no encuentro la diferencia entre lo que es el planteamiento del problema y la justificación.
¿no? Y preguntaba así, pero ¿cuál es la diferencia? Si en la justificación lo mismo escribimos, lo mismo del planteamiento del problema, porque pareciera que fuera lo mismo. Y en realidad vas poniendo, incluso hay quienes copian un párrafo y cambian un poquito y llega a ser su justificación. Y ya pues terminando la carrera, así he modificado mi justificación al poder digerir la diferencia y discernir ya así de manera autodidacta la diferencia entre lo que es el planteamiento del problema y la justificación, porque la justificación, como les digo, tiene mucha relación con el planteamiento del problema, pero la justificación es, pues, como su término indica, el justificar el por qué y para qué estoy haciendo la investigación. Ahora alguien dirá, ¿y en el planteamiento del problema no ponemos el por qué y para qué? No, si se dan cuenta, difiere mucho de lo que es la descripción, porque voy a describir los dos fenómenos. Y si voy a ver, no sé, la relación o la causalidad, el último párrafo podré poner, pero la justificación es diferente. Tiene mucho contenido del planteamiento, va en función del planteamiento, pero la justificación es el por qué y el para qué estoy. O sea, tengo que en la justificación determinar la importancia de mi investigación, la relevancia de mi investigación, lo novedoso de mi investigación. ¿Y, y a qué quiero llegar? ¿Para qué estoy haciendo la investigación? Entonces, hay esa diferencia sustancial de lo que es una parte y la segunda parte. Ya vamos a ver en una explicación de la diapositiva. Ya, anatomía de la justificación, marco estructural para fundamentar, ¿no? O sea, tengo que fundamentar, o sea, ¿por qué la investigación? Ya les reitero, si en una primera instancia yo describo y relaciono, ¿no? Relaciono mis dos fenómenos, mis variables con las unidades de observación, con la ubicación, ¿no? Pues describo algo bonito, interesante, atrayente, comprensible, ¿no? Y como la última parte decía, ¿no? Pues eliminando los juicios de valor, porque el juicio de valor, pues ya puede derivar en un sesgo del planteamiento del problema. Entonces, em, me remito a lo teórico, aquello que ha sido investigado, dice la teoría. En cambio, la justificación, como dice, no es fundamental. El por qué estoy haciendo, el para qué estoy realizando la investigación. Y dice, toda investigación rigurosa requiere cimientos sólidos y demostrables. La justificación es el argumento maestro que valida la inversión de tiempo, recursos y esfuerzo del proyecto. O sea, yo le doy el valor. Entonces, si yo le voy a dar el valor, pues ya estoy hablando de mis juicios de valor. O sea, ¿por qué estoy haciendo? Yo tengo que justificar. Como investigador, como investigadora, entonces, en justificación sí ya puedo poner mis apreciaciones, eh, porque solo yo puedo justificar por qué estoy haciendo esa investigación, ¿no es cierto? Yo le doy el valor. Es más, puedo echar flores a mi justificación, decir de que en el contexto, pues es muy poca la información y que la investigación que se está realizando va a dar frutos, va a aportar, va a prevenir, va a promover, va a proyectar, ¿no? Entonces, en la justificación, sí o sí, pues va la apreciación, en la forma de pensar, pueden ir juicios de valor del investigador. Donde no es necesario, tampoco prohibido, poder citar fuentes, ¿no? No necesitas citar fuentes porque es tu posición, es tu manera de ver tu investigación
alguien diría en términos bien sencillitos, ¿no? En la justificación vendemos el charque. Ahora que no hay carnecita, ¿no ve? Entonces, ponemos, ¿no? A la venta, pues, aquello que tú quieres investigar y que la persona que lea aprecie, ¿no? Tu posición. Entonces, dice aquí, es el motor, el impulso inicial y la meta final del investigador. Hay tres pilares, dice, las dimensiones donde la investigación genera valor real. La única persona que puede dar el valor, pues somos nosotros. El motor del proyecto requiere un origen claro y un destino definido, ¿no? El por qué. Presentan las razones, la motivación que impulsan el inicio del estudio. Es la fuerza de empuje, ¿no? Es el por qué lo voy a hacer. ¿Para qué? Representa el logro y la finalidad que se busca alcanzar. Es la fuerza de atracción. Contraste de fuerzas, el impulso frente a la meta. El por qué, ¿no? ¿Qué me impulsa a hacer? ¿Qué me motiva? Dice naturaleza, las razones y la motivación. La pregunta clave, ¿qué problema o vacío nos obliga a investigar? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón? Enfoque temporal, el origen y el contexto actual del estudio, ¿no? O sea, ¿cómo está ahora? ¿No? Entonces, y cuál la motivación para poder modificar o estudiar o investigar lo que está presente. ¿Para qué? La meta, naturaleza, logro y finalidad. Pregunta clave, ¿qué esperamos alcanzar al finalizar el proyecto? ¿No? Ver la relación entre las variables o ver cuál el impacto de la sobrecarga digital en el bloqueo creativo. Entonces, en función a lo que yo vaya a alcanzar, pues voy a generar conclusiones y recomendaciones, ¿no? Enfoque temporal, el destino y los resultados proyectados. Valor del estudio, dice, el valor del estudio se sostiene sobre tres dimensiones y varía. Puede ser que según la estructura de algunas otras instituciones, pues hay muchos más tipos de justificación. Aquí vamos a tomar en cuenta como ejemplo tres tipos de justificación. Una justificación teórica, una justificación práctica, una justificación social. Como les digo, hay otras justificaciones, como por ejemplo una justificación metodológica, hay justificación institucional, hay justificación técnica de acuerdo a la ciencia, ¿no? Pero para trabajar vemos estos tres. Cuando hablamos de justificación teórica, pues refiere exclusivamente al aporte del conocimiento, o sea, a los resultados que yo voy a obtener, que no son resultados ni son conocimientos X, son conocimientos que se han elaborado científicamente, bajo el método científico. Entonces, cómo yo aporto, o sea, el fin, ¿no? De mi investigación, cómo yo voy a aportar a lo que es el conocimiento en esta área, ya sea en derecho, en psicología, ingeniería comercial, eh, ingeniería de sistemas, cómo mi investigación en los resultados va a aportar, ¿no? A esa ciencia. Práctica. ¿Qué utilidad aplicable tiene? Decimos siempre que la investigación, pues, es algo novedoso, es un aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿cuál va a ser la utilidad? ¿No? Por ahí es teórico, digamos, violencia y rendimiento académico, ¿cómo en la práctica va a aplicar? ¿No? Posiblemente pues sea un instrumento, los resultados lleguen a ser un instrumento para crear programas de prevención, o sea, ¿se va a poder aplicar? Sí. ¿Qué aporte aplicable tiene? Sí, y se desarrolla en ese sentido. Y en el ejemplo que tenemos de justificación es el social. ¿Cuál es el impacto en la comunidad? ¿No? Si voy a generar a partir de la investigación un programa de prevención para niños y niñas sobre la violencia, este proyecto o este proyecto de prevención
es práctico, sí, lo voy a poder aplicar, pero además no solamente se queda ahí, además hay una sociedad que va a ser beneficiada. Entonces, vemos el ámbito social. En la mayoría de las justificaciones dentro de las universidades, estas tres son las más importantes y como les digo, en posgrado se ve la justificación metodológica, que es la utilización, el por qué estás utilizando el enfoque cuantitativo, por ejemplo, por qué tu diseño es experimental o es no experimental, por qué tu muestra es esta o por qué estos instrumentos. O sea, tienes que justificar el por qué, ¿no? Y para qué. ¿No? O sea, ¿para qué te sirve la utilización de todos estos puntos metodológicos que has explicado? Y también, como les decía, hay una justificación, podría haber una justificación institucional, o sea, en qué aporta la investigación en la institución en particular. Una vez definido es el motor de tu investigación, debes articular cómo se manifiesta su valor en al menos una de estas tres áreas claves. Justificación teórica demuestra la importancia del estudio en el corpus académico, en la ciencia en que se está realizando. Justificación práctica define el para qué sirve la investigación, o sea, lo voy a poder aplicar, eh, cuán aplicable es, o sea, cuán beneficioso es, ¿no? Y por último, la justificación social evalúa a quién beneficia y cómo mejora su entorno, ¿no? A quién beneficia, cómo mejora el impacto social. Entonces, como ejemplo, tenemos esos tres tipos de justificación. Teórica, pues va a ser un conocimiento nuevo y alguien dirá, pero si ya se había investigado en Oruro, en Cochabamba, pero en La Paz no, entonces sí es un conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque la muestra o la población varía. ¿Por qué? Porque está realizado en otro contexto, ¿no? Porque de pronto en alguna investigación se vea realizado solo con mujeres, ahora estoy haciendo con varones, ¿no? Entonces siempre la investigación va a ser un conocimiento nuevo. Si la investigación se ha realizado en la universidad, en la UMS, ¿ya? Pero es otro contexto, ¿no? En la San Francisco de Asís va a ser otra. ¿Es un conocimiento nuevo para este lugar, para este espacio? Sí. Resultado tangible, teorías, conceptos y evidencia, porque voy a tener un resultado. Pregunta diagnóstica, ¿qué vacío de información llenamos? En la práctica, la utilidad aplicada. El resultado tangible son herramientas o si no presento herramientas, voy a tener recomendaciones y en función a esas recomendaciones, pues se van a generar otras posibles soluciones o se pueden generar proyectos, etcétera. ¿Qué problema operativo resolvemos? La pregunta diagnóstica. Y en social dice el bienestar colectivo, calidad de vida, equidad, políticas. Y en pregunta diagnóstica, ¿a qué población impactamos positivamente? Dice. Lienzo de la justificación, integrando motivación e impacto, ¿no? El por qué y el para qué, ¿no? Y hemos visto ya hace un momento, hemos explicado a detalle, dice, las propuestas académicas más sólidas no se limitan a un solo cuadrante. Utiliza este plano para mapear cómo sus razones iniciales, el por qué, se transforman en logros específicos, el para qué, a través de múltiples dimensiones de impacto, ¿no? Entonces es un estudio ya muy personal, como les digo, es muy propio del investigador, de la investigadora, el poder dar la justificación, ¿no? Y así, ¿no? Vender nuestro charque y que pues una persona lea y diga, qué interesante, me parece pues que es de gran aporte. ¿Preguntas? Nada. Dicen una Bueno, consulta. sí, Nata. Nos hablaba de un proyecto o algo así, no entendí muy bien relacionado con el trabajo final o algo así. Ah, ya, sí, para el trabajo final sabemos que vale 25 puntos, cada semana es 25 puntos la evaluación, ¿no es cierto? En la primera clase, bueno, en la presentación del módulo, el doctor Elandaita nos ha explicado. Son 3 semanas de 25 puntos que hace 75 puntos.
y el trabajo final hace 25 puntos. Con eso tenemos 100 puntos por módulo. Eh, de seguro todos ya han realizado sus trabajos en los otros módulos y han debido tener un trabajo final, Sí, dice. ¿no? Y el trabajo final para este módulo va a ser un perfil, que no se preocupe, no va a ser un perfil de 20 hojas, ¿no? Sino hacer un esqueleto, una arquitectura de un tema de investigación con estos parámetros, que son al punto, ¿no? No tienen que desarrollar un marco teórico, sí, un pequeño índice como pues en algún momento hemos trabajado en pregrado, pero sí va a ser un perfil pequeño, sí, pero la idea del trabajo de este perfil es que puedan llegar a tener la competencia de poder estructurar una investigación de manera fácil o el término más que ahora está de moda, ¿no? Que sea muy amigable para ustedes y bueno, pues que les sirva para quienes también se vayan a dedicar no solo a investigar, sino a poder transmitir esta información de manera didáctica, digerible a sus estudiantes o futuros estudiantes. Gracias, Licen. Muy bien, Nata. ¿Alguna consulta más? Hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Mañana vamos a avanzar. No es fuerte, pero lo más bonito, lo interesante, ¿no? Como, y quienes han pasado clases conmigo, pues saben cómo se trabaja el título, el objetivo general, la pregunta y la investigación, y la pregunta y la hipótesis, ¿no? Que es una técnica, ¿no? Para no tener errores en estos cuatro pilares de los que habíamos hablado también en las anteriores clases, ¿no? Una pregunta, el título, la pregunta, el objetivo, la hipótesis, y es una secuencia que nos facilita, uno, para poder tener una buena didáctica de enseñanza y dos, tener las habilidades y competencias para revisar un documento de investigación. En este caso podría ser una tesis o un proyecto de grado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? Evelyn, Buen día. ¿cómo estás? Buen día, Anita. Quería hacerle una consulta. En la plataforma entré esta mañana y ya había como una tarea que está atrasada, que es una del foro 2. Eso no es incorrecto, ¿verdad? Ah, ya, les decía, tal vez al salir de la programación he movido la fecha. Todos mis trabajos de las 3 semanas van a estar para que puedan realizarlas hasta el 7 de junio. Todos, ya sea de Ay, la primera semana, de la segunda y de la tercera. O sea que pueden muchas hacer en gracias. cualquier momento. Si me voy a Gracias. fijar ahora, terminando la clase, si hay algún error en la fecha, entonces voy a modificar. Pero de la primera semana está hasta el 7, de la segunda tiene que estar hasta el 7 y de la tercera va a estar hasta el 7. Y el trabajo de final va a estar una semana más del 7, que sería el 14. Considerando que pues muchos trabajan y demás, entonces hay el tiempo y el plazo que amerita para hacer. Y como les decía, va a ser un perfil que sí tiene que tener buena estructura. En realidad las rúbricas es que pues hay una secuencia del perfil lógica y metodológicamente correcta. Ese va a ser el trabajo final. Y mañana vamos a hacer los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer, y por eso ya me quedo en justificación, vamos a plantear como ejemplo un título. Este título vamos a convertir en objetivo. El objetivo va a convertir en pregunta. La pregunta se va a convertir en hipótesis. Vamos a trabajar tanto en el área de ciencias sociales con un ejemplo. Vamos a también trabajar un título en derecho que es diferente, puesto que su objeto de estudio es la norma y sus unidades de observación no están en el título.
también vamos a trabajar en ingenierías, ¿no? Un título y la estructura que sugiere y que menciona en la teoría de la metodología de la investigación. Y vamos a hacer la transformación en estas tres áreas para que todos puedan hacer el ejercicio y en el momento de presentación de su trabajo final, pues tengan un buen planteamiento del título, formulación de pregunta, hipótesis y objetivos. Gracias, Anita. ¿Alguna consulta, aporte? He hablado como metralleta, creo. ¿Se ha comprendido hasta aquí las diferencias? Gracias, Ana. ¿Alguna novedad de hasta el avance de ahora? ¿Se ha refrescado o había alguna duda y que se ha despejado? Nata. Sí, licencia, entendido. Se ha entendido. Sé que nos ha explicado. Gracias. Muy bien. Las diapositivas también están en plataforma. Bueno, si no hay consultas, hoy día no hemos hecho, y a veces pasa esto en metodología porque pues, no es tan práctico como tal. Tampoco me gustaría digamos, hacer una práctica si en la teoría no se ha comprendido. Entonces, mañana sí vamos a hacer el ejercicio. En una primera parte, ya les decía, vamos a estructurar tres títulos y en una segunda parte usted decía, más bien para mañana vayan pensando qué temática les gustaría trabajar. Elijan los tres elementos de su título, no necesariamente puedan plantear un título pero elijan los tres elementos del título, ¿ya? Y así mañana hacen el ejercicio con sus investigaciones y participamos y compartimos todos. Muy bien, son las 9:55, entonces nos vamos 5 minutos antes. Eh, Espero no haber sido muy teórica. He tratado de dar los ejemplos sencillos y bueno, pues que sean más que todo de aplicación, de razonamiento y mañana pues lo haremos más práctico, ¿sí? Que tengan muy buen día y bueno, pues que haya, si no han ido al mercado, que si van al mercado que encuentren lo que necesiten, yo recién voy a ir, creo que los mercados están llenos, había llegado, dice, productos y demás, entonces hay que ir a abastecerse porque creo no va a haber solución en esta semana, ¿no? Vamos a estar nomás en conflictos, así parece. Muy bien, entonces nos despedimos. Muchas gracias por su atención y mañana no olviden con sus ideas de investigación para poder trabajar la técnica de los 4 pilares fundamentales para el arranque de un proyecto de investigación o de una investigación como tal. Muy bien, todos calladitos. Gracias, gracias, Licen. Realmente la explicación y todo lo que nos ha enseñado está muy claro. Gracias, Pamelito. Me alientas. Ya nos vemos el día de Sí, mañana. Liz. Que Y les como vaya dice, muy bien. esperemos que se solucione la situación, está grave. Sí, sí, así. Ah, Pamelita, tú que tienes guauitz, anda al mercado a conseguir para la semana. Uy, sí, Licen, pero todo está muy caro. Sí, recontra caro, todo está caro. Así. Bueno, hasta mañana entonces, Rebe, Claudita, que no has participado, Oscar, Gracias, Nata, Mabelita. No, Pamelita. estoy medio ronca, estoy medio Hasta resfriada, así mañana, que por Liz, eso. que lo vaya Te bien. mando un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Lince. Hasta mañana. Chao, Adiós, Liz. Erika, hasta Gracias, mañana. Lick. Chao, chao, hasta Hasta mañana, mañana. Gracias. Lick. Hasta Hasta mañana. mañana, Osvaldo. Chao, chao. Hasta mañana, licenciado.